Listra. Bienvenidos hermanos y hermanas del asfalto. Esto es Los hijos del camino. Los hijos del camino aceleran, sobre dos ruedas siempre se aferran, cruzando montañas y el desierto, con la fe en alto y el corazón abierto. Se lo llevaron. el rugido de las motocicletas resonaba por las carreteras solitarias que atravesaban el desierto. La madrugada envolvía el horizonte en tonos anaranjados y violetas, mientras los hijos del camino se dirigían al siguiente destino, un pequeño pueblo llamado El Paraíso, conocido por su atmósfera tranquila, aunque últimamente algo sombría. Tomás iba con ellos, ahora más tranquilo, pero con la mirada perdida. Sentado en la motocicleta de José, sentía el viento en la cara y el peso de sus decisiones pasadas apretando su pecho. Gabriel lideraba al grupo, como siempre, su silueta firme y decidida marcando el ritmo del convoy. A su lado, Mariana observaba el paisaje con ojos atentos. A pesar del triunfo reciente, ambos sabían que la misión no había terminado. Aún había mucho por hacer, no solo con Tomás, sino también con el pueblo al que iban. Al llegar al pueblo, algo era evidente. El lugar que alguna vez fue conocido por sus calles coloridas y su hospitalidad ahora parecía estar atrapado bajo una nube de inquietud. Las personas evitaban el contacto visual, las puertas y ventanas permanecían cerradas, y un silencio incómodo dominaba el ambiente. Pues es que sí, Dani. Por cierto, ni te saludé. Pero es un pueblo tranquilo y de repente llega un grupo de bikers. O sea, sí está mucho que pensar. Te lo digo porque a mí también me ha pasado. Por ejemplo, cuando recién llegué a Listra. En algunas partes de la CDMX las personas se me quedan mirando, como diciendo, ¿esta güera gringa qué hace aquí? No te preocupes, ¿cómo estás, compañera? Es curioso, pero cuando llega una persona que no es muy familiar es fácil robar miradas. Pero, ¿te parece si continuamos con el podcast? Está bien, continuemos. Esto no se siente como un paraíso, comentó Mariana mientras estacionaba las motocicletas frente a una pequeña fonda. Gabriel lo confirmó, observando a su alrededor. Algo está mal aquí. Lo siento en el aire. En la fonda, una anciana los recibió con una sonrisa forzada, como si la simple acción de mostrarse amable fuera un acto de valentía. ¿Qué les trae por aquí?, preguntó mientras les servía café caliente y pan recién hecho. Estamos de paso, respondió Gabriel. Pero notamos que el ambiente en el pueblo parece diferente. Algo está ocurriendo. La anciana bajó la mirada y murmuró. Aquí no es seguro hablar de ciertas cosas. Pero si buscan respuestas, hablen con el pastor Santiago en la iglesia. Él les podrá decir más. La iglesia del Paraíso estaba en lo alto de una colina, visible desde casi cualquier punto del pueblo. Gabriel, Mariana, José y Tomás caminaron hasta allí, percibiendo cómo las miradas de los pocos habitantes que encontraban en su camino parecían advertirles que era mejor no involucrarse. El pastor Santiago los recibió con una mezcla de alivio y preocupación. Era un hombre de mediana edad, con el cabello canoso y una voz que irradiaba autoridad moral y sobre todo espiritual. Ustedes no son de aquí, dijo al verlos entrar. Pero su llegada no es casualidad. Creo que Dios los envió para ayudarnos. Pastor, ¿qué está pasando?, preguntó Mariana, siempre directa. El pastor Santiago suspiró, llevándolos a un espacio más privado donde podían hablar con libertad. Este pueblo ha caído bajo la influencia de un hombre llamado Elías. Se hace llamar a sí mismo el profeta. Al principio parecía alguien con buenas intenciones, pero pronto comenzó a manipular a las personas, exigiendo lealtad absoluta, dinero, escrituras de casas a cambio de protección, despensas y milagros falsos. Los que no están con él son perseguidos o simplemente desaparecen. ¡Qué interesante! Un supuesto profeta que hace milagros a cambio de algo. Esto me recuerda a Mateo capítulo 7 cuando Jesús dijo: Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Oye, sí, tienes razón. Cuidarnos de los falsos maestros es una advertencia constante en las Escrituras, y no es casualidad que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos alerte sobre este peligro espiritual. Los falsos maestros son aquellos que distorsionan la verdad de Dios, a menudo de manera sutil, con el objetivo de desviar a las personas del camino correcto. Pueden presentarse como líderes carismáticos, como personas aparentemente piadosas e incluso como expertos en la palabra, pero detrás de su apariencia hay intenciones que no provienen de Dios. Estos maestros suelen ofrecer enseñanzas que agradan al oído,
que se alinean con los deseos del corazón humano y que a menudo buscan la aceptación o el beneficio personal más que la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que debemos ser vigilantes y discernir todo lo que se nos presenta como doctrina. En Mateo 7, versículo 15 al 20, Jesús nos advierte que los falsos profetas vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto nos muestra que las apariencias no siempre reflejan la verdad, y que para identificarlos debemos observar sus frutos, es decir, sus acciones, su carácter y las consecuencias de sus enseñanzas. Además, en la primera carta de Juan 4, versículo 1 se nos exhorta a no creer a toda persona ni espíritu, sino a probarlos para ver si vienen de Dios, recordándonos que el discernimiento espiritual es clave para no caer en el error. Los falsos maestros suelen distorsionar la palabra de Dios, ya sea añadiendo o quitando algo a lo que Él ha establecido. En Gálatas 1, versículo 8, Pablo nos advierte que incluso si un ángel del cielo predicara un evangelio distinto al que ya hemos recibido, debe ser rechazado. Esto nos llama a conocer profundamente las Escrituras, porque sólo así podremos reconocer cuando algo contradice la verdad divina. También nos recuerda que cualquier enseñanza que no exalte a Cristo o que desvíe la atención de su obra redentora es un claro indicio de error. Es fundamental que los creyentes permanezcamos anclados en la palabra de Dios y que no nos dejemos llevar por enseñanzas emocionales, sensacionalistas o centradas en el hombre. Los falsos maestros a menudo apelan a nuestros deseos más profundos, prometiendo prosperidad, salud o felicidad a cambio de obediencia ciega o contribuciones materiales. Sin embargo, el verdadero mensaje del Evangelio no está centrado en nosotros, sino en Cristo y en la obra transformadora que Él quiere realizar en nuestras vidas. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Gabriel y Mariana decidieron investigar más sobre Elías. Con la ayuda del pastor Santiago, localizaron la casa donde se reunían los seguidores del supuesto profeta. Desde una colina cercana, observaron a varias personas entrar al lugar, sus movimientos nerviosos y sus rostros vacíos. «Esto no es solo manipulación», susurró Mariana. «Es como si estuvieran atrapados». Gabriel dijo: «Elías debe tener algo sobre ellos, algo que los mantiene en este estado». De pronto, una figura salió de la casa, un hombre alto, vestido con una túnica blanca y con una mirada penetrante que parecía atravesar la oscuridad. Incluso desde la distancia, su presencia era imponente. «Ese debe ser Elías», dijo Mariana. «Y no parece alguien fácil de enfrentar», agregó Gabriel. Al regresar a la iglesia, encontraron a Tomás sentado en un rincón, con el rostro más sombrío que nunca. Murmurando les dijo: «Ustedes no deberían estar aquí». «¿Por qué dices eso, Tomás?», preguntó Mariana, acercándose a él. «Porque esto es más grande de lo que creen. Yo he oído hablar de Elías. Cuando estaba con los lobos, decían que incluso ellos le tenían miedo. No es un simple manipulador ni mucho menos profeta. Ese cuate es un hombre muy peligroso». «Wow, una persona que se dice ser profeta más peligroso que los lobos. Eso es increíble». Gabriel se arrodilló frente a Tomás, mirándolo directamente a los ojos. «Tomás, sé que tienes miedo, pero necesitamos que confíes en nosotros. Este camino nos ha traído hasta aquí por una razón, y no vamos a retroceder». Tomás apretó los puños, luchando contra sus emociones. Después de unos minutos finalmente aceptó y dijo: «Haré lo que pueda para ayudarlos. Ya no quiero seguir huyendo». A la mañana siguiente, el grupo se reunió con el pastor para delinear un plan. «Si queremos liberar al pueblo de Elías, no podemos enfrentarlo directamente», dijo Gabriel, desplegando un mapa improvisado del pueblo sobre la mesa de la iglesia. «Su poder reside en el miedo, y eso es lo que debemos atacar primero». «¿Qué propones?», preguntó José, siempre dispuesto a entrar en acción. «Primero, necesitamos descubrir qué tiene Elías sobre estas personas. ¿Por qué están tan sometidas? ¿Es solo miedo o hay algo más? Si logramos exponerlo, romperemos su control». Mariana pensó y dijo: «Eso significa infiltrar su círculo cercano. No será fácil, pero necesitamos a alguien que pueda acercarse sin levantar sospechas». Todos miraron a Tomás. El joven tragó saliva, entendiendo lo que implicaba esa mirada. Preguntó sorprendido y les dijo: «¿Acaso piensan que yo voy a hacer el infiltrado?». «Es correcto. Es que tú conoces el tipo de hombres como Elías», explicó Gabriel. «Sabes cómo piensan, cómo operan, cómo trabajan, hasta qué términos ocupan a la hora de comunicarse. Es por eso que debes ganarte su confianza, para obtener la información que necesitamos». Tomás dudó, pero finalmente aceptó. «Lo haré». «Pero, ¿qué pasa si las cosas se complican?». «No estarás solo», le aseguró Mariana. Y le dijo confiadamente: «Estaremos vigilando de cerca». Esa misma noche,
Tomás se presentó en la reunión de los seguidores de Elías. Vestía ropa sencilla y mantuvo la cabeza baja, mezclándose con la multitud. Mientras tanto, Gabriel, Mariana y José observaban desde un punto estratégico, con radios que les permitían mantenerse en contacto. Elías habló desde un estrado improvisado, con una voz que resonaba con autoridad. Les dijo a toda la multitud: la salvación está aquí, pero requiere sacrificio. Quien no esté dispuesto a darlo todo, no merece la protección que ofrezco. Tomás sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pero se mantuvo firme. Mientras tanto, Gabriel observaba cada movimiento del supuesto profeta, buscando cualquier señal de debilidad. Mariana, con un telescopio portátil, notó algo extraño: un pequeño grupo de hombres armados custodiando la entrada trasera de la casa. No es solo un manipulador, dijo por el radio. Es un hombre preparado para la guerra. Pero para una guerra que él mismo ha inventado. La fe nos trajo hasta aquí, respondió Gabriel con calma. Y no será la violencia lo que lo derrote, sino la verdad. Recordemos lo que escribió Zacarías en el capítulo 4, versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tomás logró acercarse a uno de los asistentes de Elías y comenzó a entablar una conversación, fingiendo interés en unirse al círculo cercano. Era un juego peligroso, pero sabía que debía hacerlo. Mientras tanto, los hijos del camino esperaban en oración, listos para actuar en cuanto surgiera la oportunidad. La confrontación había comenzado, pero el resultado aún era incierto. Lo único seguro era que el camino los había elegido para esta misión, y no había marcha atrás. Uno de los asistentes de Elías, un hombre de mirada intensa y cicatrices visibles que contaban historias de batallas pasadas, le preguntó a Tomás: ¿qué te trae aquí, hermano? Busco propósito, respondió Tomás, tratando de imitar la devoción que veía en los ojos de los demás. He escuchado tus palabras y siento que aquí puedo encontrar mi lugar. El asistente sonrió, pero había algo en su expresión que le decía a Tomás que no podía confiar plenamente en él. Elías ve más allá de lo que los ojos pueden percibir. Si realmente deseas unirte, debes demostrar tu lealtad. Mientras tanto, Gabriel y Mariana intercambiaron miradas preocupadas. No podemos dejar que Tomás se involucre demasiado, murmuró Mariana. Si lo descubren, estará en peligro. Confía en él, respondió Gabriel, ajustando su radio. Sabe lo que hace. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Elías continuó su discurso, hablando de sacrificios y redención, mientras un murmullo de aprobación se extendía entre los asistentes. Esta noche, los que estén listos para dar el siguiente paso, den un paso al frente, proclamó, extendiendo su mano hacia la multitud. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza. Era el momento decisivo. Se dio cuenta de que debía actuar. Con un profundo aliento, dio un paso adelante, sintiendo las miradas de los demás sobre él. Estoy listo, dijo en voz alta con una mezcla de miedo y determinación. Elías lo miró con curiosidad, como si estuviera evaluando su alma, y le dijo: ¿estás dispuesto a sacrificar todo por la causa? Tomás respondió: sí, sintiendo que la verdad de sus palabras resonaba en su interior. Pero en su mente, una voz susurraba que no podía dejarse llevar por las promesas vacías de un hombre que parecía tener más en juego de lo que decía. En la entrada trasera, los hombres armados comenzaron a moverse con inquietud. Gabriel, observando desde la distancia, notó el cambio en la atmósfera. Mariana, creo que están a punto de hacer algo. Debemos estar listos, dijo con voz firme y con autoridad de lo alto. ¿Qué hacemos si la situación se torna violenta?, preguntó ella, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir. Confiemos en Dios, ya que Tomás es nuestro mejor espía. Si puede obtener información clave, podremos desmantelar esta operación desde adentro, respondió Gabriel, mientras ajustaba su posición para tener una mejor vista. Tomás, sintiendo la presión de la multitud y la mirada penetrante de Elías, supo que debía jugar sus cartas con astucia. ¿Qué tipo de sacrificio se requiere?, preguntó, intentando captar la atención del líder. Elías sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. La lealtad se prueba en el fuego. Esta noche, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de demostrar su compromiso. Venid, los elegidos, y enfrentad la verdad. Mientras Tomás se preparaba para lo que vendría, sabía que la línea entre la fe y la manipulación era delgada, y que su vida, así como la de sus amigos, dependía de su habilidad para navegar en ese oscuro laberinto. Los murmullos en la multitud se intensificaron mientras varios asistentes comenzaron a avanzar hacia Elías,
atraídos por su promesa de redención. Tomás, con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que esto no era solo un ritual de lealtad, sino algo mucho más peligroso. ¿Qué es lo que realmente buscan?, preguntó con voz temblando de incertidumbre. ¿Qué tipo de sacrificio? Elías, con una sonrisa astuta, respondió: la prueba de la fe no es solo en palabras, sino en acciones. Aquellos que deseen unirse a mí deben demostrar su disposición a dejar atrás su pasado. Esta noche, se enfrentarán a sus miedos más profundos. Tomás sintió escalofrío recorriendo toda su espalda. Sabía que no podía dejar que esto se convirtiera en una trampa mortal. Mientras pensaba en cómo actuar, notó que Gabriel y Mariana estaban observando atentamente, listos para intervenir si la situación se tornaba peligrosa. Una mujer preguntó: ¿y si no estamos listos? Entonces no merecen ser parte de este nuevo mundo, respondió Elías, con un tono firme. Pero aquellos que se atrevan a dar el paso, serán bendecidos con poder y protección. Tomás sintió que la presión aumentaba. ¿Y qué pasa con aquellos que no pueden enfrentar sus miedos?, preguntó, intentando desviar la atención. Y él contestó: serán rechazados. Elías lo miró, sus ojos centelleando con interés. El rechazo es parte del camino. Pero tú, hermano, has mostrado valentía al cuestionar. Tal vez debas ser uno de los primeros en demostrar tu devoción. Mientras la multitud murmuraba, un grupo de hombres armados se acercó a Elías con rostros serios. Es hora de proceder, dijo uno de ellos. Debemos mostrarles lo que significa realmente el sacrificio. La tensión en el aire se volvió palpable. Tomás sabía que debía actuar rápido. Esperen, gritó, levantando la mano. Si esto es un verdadero acto de fe, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no enfrentamos nuestros miedos como un grupo? Elías lo miró con sorpresa, pero luego sonrió, como si hubiera encontrado un nuevo juguete. Interesante propuesta. Muy bien, haremos esto a tu manera. Pero recuerda, el camino no es fácil. Mientras la multitud se reorganizaba, Tomás sintió que el tiempo se estaba agotando. Miró hacia Gabriel y Mariana, quienes intercambiaron una rápida mirada de preocupación. Sabía que debía ganar tiempo para que ellos pudieran actuar. ¿Qué tipo de miedos enfrentaremos?, preguntó Tomás, tratando de mantener la calma. Cada uno de ustedes será llevado a un lugar donde se enfrentarán a su peor temor, explicó Elías. Solo aquellos que regresen demostrarán su valentía. Los hombres armados comenzaron a separar a los asistentes, llevándolos hacia un oscuro pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que debía encontrar una manera de alertar a Gabriel y Mariana. «No se vayan», gritó, pero la multitud ya estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad. «Esto es un engaño». Pero su voz se perdió en el clamor de la multitud. Elías, satisfecho, miró a Tomás. «Ahora, tú también deberás elegir. Te enfrentarás a tus miedos o te quedarás aquí, perdiéndote en la oscuridad». Tomás respiró hondo, sintiendo la presión de la situación. «Me enfrentaré a mis miedos», dijo finalmente, decidido a no dejar que Elías lo dominara. Mientras lo llevaban hacia la oscuridad, sabía que tenía que encontrar una forma de salir de allí, avisar y ayudar a sus amigos. Pero también entendía que esta podría ser su única oportunidad para descubrir la verdad detrás de Elías y su oscuro imperio. Mientras Tomás se perdía entre la multitud, sus amigos estaban preocupados, pero de igual manera estaban orando, confiando en que Dios les daría la victoria. Déjame comentarles algo importante. Para protegernos de los falsos maestros, debemos vivir en comunión con el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. También es crucial que nos congreguemos con otros creyentes que compartan una fe sólida y fundamentada, porque el aislamiento espiritual puede hacernos más vulnerables al engaño. La oración constante y el estudio diligente de la Biblia nos equipan para discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, y para permanecer firmes en la verdad. Debemos recordar que la responsabilidad de cuidarnos de los falsos maestros no es solo individual, sino también colectiva. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a exhortarnos unos a otros, a corregirnos con amor y a edificarnos en la fe. Nuestra meta debe ser siempre la de mantenernos fieles al Evangelio puro y eterno, el cual tiene el poder de salvar y transformar vidas. Cuidarnos de los falsos maestros es un llamado a la vigilancia espiritual, a la madurez en la fe y a la total dependencia de Dios, quien es nuestra roca y nuestra guía en un mundo lleno de engaños. Yo creo que vamos a dejar este episodio aquí. La próxima semana vamos a descubrir qué pasó con Tomás.
De antemano les agradecemos por acompañarnos en este episodio. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Antes de irnos, dinos de qué parte del mundo nos escuchas. Nos gustaría saludarte en alguna ocasión. Por cierto, encuéntranos en Listra, a través de Facebook. Nos vemos en el próximo episodio de Los hijos del camino. Los hijos del camino aceleran, sobre dos ruedas siempre se aferran, cruzando montañas y el desierto, con la fe en alto y el corazón abierto. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora.